Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ninjas en el mundo de Detective Conan. Tras experimentar la muerte en los mundos de Naruto y Demon Slayer, logrando la hazaña de atravesar 3 mundos, Uesugi Shuichi ahora solo anhela una vida libre y feliz. Y, si es posible, también me gustaría mencionar sus experiencias en Road. No, me refiero a su plan para heredar el legado de Danzo y hacer que Road vuelva a ser grande. Capítulo 171. Los procedimientos necesarios para un viaje a la playa X. El molesto Tetsuji Tomizawa, suscríbete. Después de que las dos chicas se cambiaron de ropa, Uesugi Shuichi y Kyogoku Makoto las acompañaron hacia la villa de la familia Tomizawa. En ese momento, Suzuki Ayako ya había preparado una barbacoa en el patio de la villa. Ruzoni, ¿dónde está el presidente Tomizawa? Preguntó Uesugi Shuichi al ver que solo Suzuki Ayako y Tomizawa Yuzo estaban en el patio. Aunque Uesugi Shuichi podía sentir que Tomizawa Tetsuji estaba dentro de la villa, no quería ser demasiado obvio. A papá no le interesa la barbacoa, y además, no quiere arruinar nuestra diversión, dijo Tomizawa Yuzo con una sonrisa. El tío es bastante sensato. Respondió Suzuki Sonoko inmediatamente con una sonrisa. Ruzoni, ¿no es esto un poco inapropiado? Preguntó Mouri-ran con un poco de preocupación. Está bien, a papá no le importará. De hecho, Ayako ya le había preparado la cena por separado antes de llamarte. Tomizawa Yuzo negó con la cabeza y respondió. Ruzo-kun tiene razón, el tío ya comió, dijo Ayako Suzuki con una sonrisa. Muy bien, Ran, no te preocupes, empecemos. Tengo muchas ganas de asar unas brochetas para Makoto y que pruebe mi comida. Sonoko Suzuki le guiñó un ojo a Ran Mouri. Vale, empecemos. Ran Mouri sabía exactamente lo que su mejor amiga quería decir con el guiño. Era simple. Quería que Sonoko, la chef, la guiara. Después de todo, Sonoko Suzuki rara vez movía un dedo en la cocina, y su conocimiento de la barbacoa era prácticamente nulo. Pero con Makoto Kyogoku allí mismo, Sonoko tenía que demostrar sus habilidades femeninas. Para evitar cualquier percance, naturalmente tuvo que pedirle a Ran Mouri que se uniera. Después de todo, entre las 3 mujeres presentes, Ran Mouri era sin duda la mejor cocinera, un hecho que ni siquiera Ayako Suzuki, que cocinaba a menudo, podía negar. Hermano Yuzo, Makoto, sentémonos allí y charlemos un rato. Podemos dejar las cosas aquí a Ran y a las demás, añadió Uesugi Shuichi de inmediato, al notar también el guiño de Suzuki Sonoko. Esto le valió una mirada de agradecimiento de Sonoko. Aunque no pensaba desviarse del tema, no quería que Kyogoku Makoto la viera cocinar. Después de todo, quería probarlo primero. Si no estaba bueno, el estómago de Kyogoku Makoto sufriría, pero su plan de demostrar su destreza femenina sería vergonzoso si fracasaba. Sí, Makoto, charlemos mientras esperamos, intervino Tomizawa Yuzo con una sonrisa. Oh, de acuerdo. Kyogoku Makoto pareció darse cuenta de algo y asintió. No mires fijamente a Sonoko, la presionarás mucho, dijo Uesugi Shuichi en voz baja, dándole un codazo a Kyogoku Makoto después de que se apartaran. Lo sé, respondió Kyogoku Makoto, apartando la mirada de la algo nerviosa Suzuki Sonoko. Hermano Yuzo, oí de Ayako que después de que te cases el año que viene, trabajará para el grupo Tomizawa en tu nombre, ¿verdad? Uesugi Shuichi inició una conversación casualmente. Sí, aunque me da un poco de vergüenza, ni entiendo ni me interesa la administración de empresas, así que tendré que molestar a Ayako. Tomizawa Yuzo sonrió con incomodidad. ¿Ha aceptado el presidente Tomizawa? Preguntó Uesugi Shuichi con curiosidad. Todavía no he hablado con papá. No es demasiado tarde para hablar de ello después de la boda, ya que realmente no quiero ir a trabajar. Tomizawa Yuzo era claramente un poco tímido. Uesugi Shuichi no se sorprendió por esta respuesta, ya que Tomizawa Tetsuji podría no haber sido tan amable con Suzuki Ayako si lo hubiera sabido de antemano.
Era el tipo de hombre con un fuerte sentido del machismo y definitivamente no estaría feliz de que su esposa trabajara en la empresa en lugar de su hijo. En su opinión, una esposa debería quedarse en casa y cuidar de la familia. En realidad, eso es comprensible. Después de todo, escuché de Ayako que tú, Buzo, eres bueno pintando y planeas hacer tu propia exposición de arte en el futuro. Es una forma de mostrar tu valía. Además, todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Obligarte a trabajar en un campo que no te interesa o que no entiendes es una especie de tortura, dijo Uesugi Ryuichi con una leve sonrisa. ¿Y tú, Ryuichi? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Tomizawa Yuzo no respondió, sino que cambió directamente de tema y le preguntó a Uesugi Ryuichi. Planeo dedicarme a la política, respondió Uesugi Ryuichi con sencillez. ¿Política, eh? No me imaginaba que ese fuera tu objetivo, Ryuichi. Pero entonces no podrás heredar las acciones del tío Hirokichi, ¿verdad? Preguntó Tomizawa Yuzo, algo sorprendido. Aunque Suzuki Ayako era su novia y se casarían el año que viene, su relación era más bien una formalidad. Con la mirada perspicaz de Suzuki Ayako, su relación no era ni de lejos tan abierta y sincera como la de Uesugi Ryuichi con Mouri Ran. Era bastante normal que Suzuki Ayako no le hubiera mencionado nada específico sobre Uesugi Ryuichi. Por lo tanto, hasta ahora, había pensado que Uesugi Ryuichi, quien tenía derecho a heredar el grupo Suzuki, planeaba convertirse en presidente del grupo Suzuki en el futuro. Al fin y al cabo, Sonoko Suzuki era una chica, y Kyogoku Makoto se parecía mucho a él. Completamente inadecuado para ser el jefe de un conglomerado. Bueno, papá planea que Ran herede sus acciones en el futuro, y luego Sonoko dirigirá el grupo Suzuki con la ayuda de Ran. Simplemente me parece un poco injusto para Makoto, dijo Uesugi Ryuichi con calma. No me siento ofendido en absoluto. De hecho, nunca pensé en unirme al grupo Suzuki. Que Sonoko sea hija de la familia Suzuki o no importa. Mientras sea Sonoko, eso es suficiente, dijo Kyogoku Makoto con cierta incomodidad. Makoto, Sonoko siempre ha sabido que te cae bien, así que no estés tan nervioso, dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Ustedes dos son tan amables. Al ver a Uesugi Ryuichi consolando a Kyogoku Makoto, Tomizawa Yuzo no pudo evitar sentir un poco de envidia. Todo se debía a que Uesugi Ryuichi y Kyogoku Makoto habían encontrado a su verdadero amor. Comparado con ellos, su matrimonio con la familia Suzuki por el bien de su familia parecía mucho menos deseable. Pero como hijo de la familia Tomizawa Yuzo sabía que no tenía otra opción. Bastaba con ver a su hermano mayor, que optó por la libertad. Por su sueño de convertirse en novelista, vivió en la más absoluta pobreza. Aunque a Tomizawa Yuzo le encantaba pintar, sabía que sin una seguridad económica suficiente, ni siquiera podía soñar con organizar su propia exposición. Si su estricto padre le cortaba el sueldo, su sustento estaría en peligro, por no hablar de su pintura. Por lo tanto, comparado con Uesugi Ryuichi y Kyogoku Makoto, solo podía envidiarlos. Afortunadamente, Suzuki Ayako era atractiva y tenía una buena personalidad. Aunque no fuera amor verdadero, aún estaba dentro de los límites aceptables. Tomizawa Yuzo podía aceptar hacer los sacrificios necesarios por su sueño. Después de charlar un rato, la voz de Sonoko Suzuki resonó. Hermano Shin, las brochetas están listas. Ven y prueba mi comida. De acuerdo, voy. Makoto Kyogoku se levantó de inmediato y caminó hacia Sonoko Suzuki. Ryuichi, te preparé una brocheta de raíz de loto y una de carne, come un poco primero, dijo Ran Mouri. Ran, gracias por tu esfuerzo. Dijo Ryuichi Uesugi levantándose. Yuzo-kun, también te preparé 2 brochetas, ven a comer. Añadió Ayako Suzuki. De acuerdo, dijo Yuzo Tomizawa y siguió a los dos que iban delante. Al cabo de un rato, cuando ya había anochecido, el grupo terminó su barbacoa. Vamos a la playa a tirar fuegos artificiales. Sugirió Sonoko Suzuki después de terminar de comer. Esto era básicamente una rutina para los japoneses que visitaban la playa. Ran Mouri aceptó sin dudarlo la sugerencia de Sonoko Suzuki. Ayako Suzuki miró a Ryuichi Uesugi disimuladamente. ¡Genial! Es una excursión a la playa poco común, definitivamente tenemos que lanzar fuegos artificiales esta noche. Ayako-ne y Yuzonli, vengan también. Uesugi Ryuichi asintió de inmediato. Claro, hace siglos que no lanzo fuegos artificiales. Respondió Suzuki Ayako con una sonrisa. Se dio cuenta de que, mientras Tomizawa Yuzo estuviera con ellos, no importaría si Tomizawa Taichi mataba a Tomizawa Tetsuji.
Mientras el asesino no fuera Tomizawa Yuzo, no habría problema. Creía que Uesugi Shuichi encontraría la manera de demostrar que Tomizawa Taichi había matado a Tomizawa Tetsuji. Ignoraba por completo que Uesugi Shuichi solo había aceptado ahora porque no había percibido ninguna otra presencia cerca. Sin embargo, Suzuki Ayako tenía razón en una cosa. Incluso si Tomizawa Tetsuji hubiera muerto mientras no estaban en la villa, Uesugi Shuichi habría tenido una forma de probar que el asesino era Tomizawa Taichi. Incluso con respecto a Tomizawa Tatsuji, aunque aún no había muerto, Uesugi Shuichi ya había hecho preparativos con anticipación. Una vez que Tomizawa Tatsuji muriera, entonces Tomizawa Taichi sería sin duda el principal sospechoso. Después de que el grupo terminó de encender los fuegos artificiales y regresó a la villa, Tomizawa Tetsuji estaba viendo un partido de béisbol en la sala de estar de la familia Suzuki. Papá, aunque te guste el béisbol, no tienes que venir hasta aquí para verlo, dijo Tomizawa Yuzo, sintiéndose un poco avergonzado de que su padre hubiera ido a la casa de su prometida a ver la televisión. No se puede evitar, la señal satelital de nuestra villa no funciona. Estoy seguro de que no te importará, Ryuichi, dijo Tomizawa Tetsuji con indiferencia. Claro, para los aficionados al béisbol, saber que hay un partido pero no poder verlo es una tortura, respondió Uesugi Shuichi con una leve sonrisa. No me extraña que Hirokichi te haya tomado cariño, eres muy sensato. Buzo, deberías aprender de Ryuichi. No subestimes a Ryuichi solo porque es joven, es mucho más fiable que vosotros. Especialmente vuestros dos hermanos mayores, Taichi se niega a volver y heredar mi negocio, lo único que hace es soñar con ser novelista, y Taji es aún peor, se comprometió con alguien sin mi consentimiento. El grupo Tokyo no iba bien desde el principio, y últimamente está hecho un desastre. ¿Cómo pueden las mujeres de su rama secundaria ser dignas de nuestra familia? Y tú, lo único que haces es dibujar esos dibujos inútiles todo el día, se quejó amargamente Tomizawa Tetsuji. Vale, papá, deja de hablar mal de mis hermanos, dijo Tomizawa Yuzo, poniéndose de pie, algo molesto tras escuchar las quejas. Yuzo-kun, Suzuki Ayako miró a Tomizawa Yuzo con cierta preocupación. Está bien, Ayako, voy al estudio ahora, tengo una ilustración que terminar, estará lista pronto. Tomizawa Yuzo dijo con una sonrisa forzada. Yuzo-kun, al oír a Yuzo Tomizawa decir esto, a Ayako Suzuki le resultó difícil ofrecer algún consejo. La relación padre-hijo era tan tensa. Como su futura nuera, realmente no podía ofrecer ninguna sugerencia. El principal problema era que Tetsuji Tomizawa ignoró por completo la reacción de Yuzo, aparentemente ya acostumbrado. Pero incluso si estaba acostumbrado, debería haber considerado el lugar. Esta era la casa de la familia Suzuki. Que un invitado armara semejante escena en la casa del anfitrión era realmente descortés. Además, era realmente apropiado sacar a relucir los trapos sucios de la familia Tomizawa frente a un extraño como Ryuichi Uesugi. ¿Y no se dio cuenta de que, debido a su presencia, nadie más podía salir de la sala? Este viejo moralista era realmente irritante. Pero bueno, para alguien cuya vida ya estaba en la recta final, enfadarse era inútil. Se quedaron con Tetsuji Tomizawa hasta altas horas de la noche, y cuando terminó el partido, los demás que lo habían estado viendo respiraron aliviados. Se está haciendo tarde. Debería volver a la villa, dijo Tetsuji, poniéndose de pie. Al llegar a la puerta, Tomizawa Tetsuji, sosteniendo un paraguas, dijo: Ayako, mañana traeré a mis 3 hijos. No te opondrás, ¿verdad? Con mucho gusto. Respondió Suzuki Ayako con una sonrisa. ¿En serio, viene a ver béisbol nocturno otra vez mañana? Se quejó Suzuki Sonoko en cuanto cerró la puerta y entró. Puede venir, no hay problema. Hace mal tiempo esta noche, así que nos quedaremos dentro. Mañana por la noche, podemos disfrutar de la brisa vespertina y contemplar las estrellas en la playa. No hay necesidad de armar un escándalo. Después de todo, es el futuro suegro de Ayako dijo Uesugi Shuichi con naturalidad. Unie, lo sé, dijo Suzuki Sonoko, dejando de quejarse y mirando discretamente a Kyogoku Makoto. Justo cuando terminó de hablar, el reloj del pasillo dio las 11:30. ¡Ay, Dios mío, ya son las 11:30! Ya es hora de ir a dormir, dijo Suzuki Ayako, y las luces brillantes se apagaron de repente. ¿Hay un apagón? Debería serlo. Las luces también están apagadas en la villa de al lado. Debe ser por el trueno que no hay luz en esta zona. Dijo Sonoko Suzuki mientras se acercaba a la ventana y miraba la villa de la familia Tomizawa, no muy lejos. Justo cuando terminó de hablar, un rayo brilló cerca, iluminando toda la ventana.
El trueno apenas había comenzado cuando Ran Mouri, afectado por la luz, notó algo no muy lejos fuera de la ventana. Ryuichi, Sonoko, miren, hay alguien allí. Dijo Ran Mouri, señalando el césped no muy lejos. ¿Quién es esa persona? ¿Qué está haciendo? Sonoko Suzuki también miró por la ventana con curiosidad. Justo entonces, en medio del ensordecedor trueno, otro rayo brilló, iluminando el cielo nocturno. En ese instante, las tres mujeres que estaban junto a la ventana vieron de inmediato la figura de antes. Una persona con sombrero y máscara, sosteniendo una gran roca en alto, con lo que parecía sangre en el rostro. Shin, quédate. Resonó la voz de Ryuichi Uesugi. Al segundo siguiente, las tres mujeres, atónitas, vieron a Uesugi Ryuichi abrir la ventana y salir. Kyogoku Makoto, dándose cuenta de lo que sucedía, intentó seguirlo, pero se detuvo un segundo después, interponiéndose para bloquearles el paso. Mientras tanto, al ver a Uesugi Ryuichi salir corriendo en un instante, Tomizawa Taichi quedó completamente atónito. No esperaba que fuera tan rápido. Instintivamente, le arrojó una roca a Uesugi Ryuichi, sin siquiera mirar el resultado, levantándose de inmediato para huir. Pero al segundo siguiente, sintió que una fuerza lo atraía involuntariamente hacia abajo. Con un golpe seco y un dolor agudo, Tomizawa Taichi perdió el conocimiento. Casi al mismo tiempo, en el estacionamiento subterráneo de un hospital en Tokio, dentro de un automóvil, una persona al volante forcejeó simbólicamente durante unos instantes, para luego desplomarse inmóvil. Aproximadamente medio minuto después, una figura abrió la puerta trasera y salió. Guardó el hilo metálico en el colgante y se lo volvió a colocar alrededor del cuello. Su esbelta figura desapareció en la oscuridad, lejos del alcance de la cámara. Capítulo 172 Histeria décimo Ley de la flor de arroz, suscríbete. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Tomizawa Taichi, sintiendo dolor de nuevo, apenas abriera los ojos. Pero al segundo siguiente, la luz cegadora lo obligó a cerrar los párpados de nuevo. Solo después de que sus ojos se acostumbraron un poco, entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Hermano Longil, por fin está despierto. Resonó una clara voz femenina. Justo a tiempo, la policía también está llegando. Intervino otra voz masculina. Siguiendo las voces, Tomizawa Taichi miró y vio a tres hombres y tres mujeres observándolo a corta distancia. Recuerda Taiwan Novel Network para aliviar el aburrimiento, sitio web súper confiable, mira las actualizaciones de capítulos más rápidas. Aunque no reconoció a tres de ellos, Tomizawa Taichi estaba muy familiarizado con uno de los tres restantes. Esta persona era su hermano menor, a quien quería incriminar. Tomizawa Yuzo. Hermano mayor, ¿por qué mataste a papá? Preguntó Tomizawa Yuzo a Tomizawa Taichi con expresión de dolor. La noche anterior, tras una pequeña discusión con su padre, Tomizawa Tetsuji, regresó a su estudio en la vida familiar. Solía sumergirse en el arte para regular sus emociones cuando estaba de mal humor. El arte es algo extraño. Puede expresar claramente las emociones internas, incluso permitiendo que se manifiesten libremente. Este era el secreto de Tomizawa Yuzo para cambiar rápidamente su estado de ánimo cuando estaba de mal humor. Pero esta vez, antes de que pudiera reaccionar, Suzuki Ayako lo llamó fuera de su habitación y le contó sobre el asesinato de Tomizawa Tetsuji. Por lo tanto, aunque a Tomizawa Yuzo le disgustaba el descontento de su padre con sus dos hermanos mayores, él mismo no guardaba rencor hacia Tomizawa Tetsuji. Por eso, le resultaba difícil comprender por qué su hermano mayor mataría a su padre, especialmente de una manera tan violenta como golpeándole la cabeza con piedras. ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? Ja 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 ja, todavía sabes preguntarme por qué. La voz de Tomizawa Taichi se elevó, hasta que la última frase se convirtió en un rugido histérico. Si no estuviera atado e inmovilizado, Tomizawa Taichi probablemente ya se habría abalanzado sobre Tomizawa Yuzo y lo habría agarrado del cuello. ¿Por qué no puedo preguntar? Preguntó Tomizawa Yuzo, desconcertado. No creía haber hecho nada malo y no entendía por qué su hermano mayor estaba tan enojado con él. Maldita sea, maldita sea. Todo es culpa tuya, todo es culpa tuya. Tomizawa Taichi no respondió, sino que se giró y le gritó a Uesugi Ryuichi. Su expresión era la de un loco. En cuanto a por qué no respondió a la pregunta de Tomizawa Yuzo, la razón era simple. Tomizawa Yuzo no había hecho nada malo. Simplemente estaba desahogando su ira con él. El compromiso de Tomizawa Yuzo con Suzuki Ayako le había generado mucha presión. Para perseguir su sueño de convertirse en novelista, nunca se había casado y ni siquiera tenía novia. Esto era precisamente lo que más le disgustaba a Tomizawa Tetsuji.
Aunque eran trillizos, Tomizawa Taichi era, al fin y al cabo, el hijo mayor. Por lo tanto, en opinión de Tomizawa Tetsuji, él debería ser el primero en casarse. Mientras que su segundo hijo había encontrado una mujer de dudosa reputación, al menos estaba comprometido. Su tercer hijo, sin embargo, cumplía con todas sus expectativas. No solo estaba comprometido, sino que su prometida era la hija mayor de la familia Suzuki. Esta comparación ejercía una enorme presión sobre Tomizawa Taichi, el hijo mayor. Por ello, Tomizawa Tetsuji no solo le retiró el apoyo financiero, sino que también presionó a su editorial, lo que afectó las ventas de las novelas de Taichi. Su objetivo era obligarlo a aceptar la realidad y regresar a casa para cumplir con sus condiciones. Desafortunadamente, Tomizawa Tetsuji desconocía que Tokio, y de hecho toda la nación, estaba sumida en las leyes extremas del sistema Beika, de la flor japonesa. Por lo tanto, si bien su hijo mayor se resignó a la realidad, no se rindió ante él. Así, Tomizawa Taichi optó por no resolver el problema, sino por eliminar a quien lo había creado. De esta manera, su sueño de convertirse en novelista no solo no se vio obstaculizado, sino que también obtuvo el dinero suficiente para financiar su vocación. Una situación ideal. Sin embargo, había un gran inconveniente: el atroz crimen de parricidio. Afortunadamente, tenía dos hermanos menores idénticos, lo que los convertía en los chivos expiatorios perfectos para su plan. Si tenía éxito, incluso reduciría el número de personas que aspiraban a la herencia, matando 3 pájaros de un tiro. Este era, en esencia, todo el plan de Tomizawa Taichi. Desafortunadamente, Uesugi Shuichi lo tenía en la mira, y una noche, añadió algo a su plan. ¿Qué fue esta adición? Eliminar a la persona restante que aspiraba a la herencia. Después de todo, ¿no sería mejor heredar toda la fortuna? ¿Por qué compartirla con otros? Sobre todo porque sus hermanos segundo y tercero siempre habían disfrutado de una vida de lujo en casa, mientras que él, el mayor, sufría fuera. Era demasiado injusto. Cada vez que pensaba en esto, la rabia interior de Tomizawa Taichi crecía sin control. Por lo tanto, contactó a un asesino por un método que él mismo desconocía, ordenándole que matara a quien aspirara a la herencia en un plazo determinado. Y entre sus dos hermanos, elegir a quien fuera asesinado directamente, a quien se convertiría en su chivo expiatorio, fue bastante fácil. El segundo hermano, ese traidor que seguía las órdenes del anciano, merecía morir. En cuanto al tercer hermano, aunque su compromiso lo presionaba, aún así logró mantenerse fiel a sí mismo, así que le perdonamos la vida. En fin, se convertiría en el chivo expiatorio y podría olvidarse de casarse. Era un castigo por la presión que se había impuesto a sí mismo. Con esto en mente, Tomizawa Taichi planeó inculpar a Tomizawa Yuzo del asesinato de su padre. Comparado con su segundo hijo, que fue estrangulado con un alambre por un asesino, esto era bastante misericordioso. El plan estaba listo y todo transcurría como Tomizawa Taichi había previsto. Pero lo que Tomizawa Taichi no había previsto era que no podría escapar de la escena del crimen. Y quien lo atrapó fue Uesugi Shuichi, que estaba cerca. Por eso estaba tan histérico en ese momento. ¿Estás loco? ¿Mataste a tu padre tú solo y me culpas a mí? ¿Matar a alguien te convierte en un criminal? ¿Acaso me equivoco al arrestarte? Replicó Uesugi Shuichi con desdén a Tomizawa Taichi. Todo es culpa tuya. Si no me hubieras pillado con las manos en la masa, Yuzo debería haber cargado con la culpa del asesinato. Pasé horas planeando el plan de anoche, perfeccionándolo todo. Sin ti, con mi coartada, podría haberme librado de toda sospecha, dejando a Yuzo, el único aquí, con las consecuencias. De esa forma, se quedaría sin su herencia, y todos los bienes del grupo Tomizawa serían míos. Rugió Taichi Tomizawa en un ataque de rabia impotente. ¿En serio? Uno de los 3 hermanos está fuera, quedan 2, ¿y dices que toda la herencia es tuya? Podría ser. Uesugi Shuichi fingió sorpresa. Así es. Contraté a un asesino para matar a Taji. Le di la orden justo antes de actuar anoche. Qué lástima que no esperaba que lo arruinaras todo. Te mereces morir. Proclamó Taichi Tomizawa en voz alta, con una mezcla de arrogancia y resentimiento. ¿De verdad creíste que podías matar a alguien delante de nosotros? Los 2 que tienes delante son los 2 estudiantes universitarios más fuertes de todo Japón. Este tipo a mi lado, Makoto, tiene una racha de 400 victorias consecutivas en karate. En cuanto a mí, aunque no tengo logros deslumbrantes, si investigas un poco, descubrirás que en cierta cafetería, yo solo agarré por el cuello a un asesino de más de 90 kilos y lo levanté en el aire hasta que casi se asfixiaba.
¿Qué te hace pensar que un debilucho como tú puede escapar de nosotros? ¿Es solo tu imaginación, o crees que solo porque muestras inhumanidad, Makoto y yo te tendremos miedo? Uesugi Shuichi se burló fríamente de Tomizawa Taichi. Tomizawa Taichi abrió la boca, queriendo decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Todas las palabras que quería decir finalmente se fusionaron en tres. Maldita sea. Señor Tomizawa Taichi, menos mal que no lo consiguió, pero ahora le toca pagar las consecuencias. Llévenselo. El inspector Megure, que había estado escuchando, se adelantó y se dirigió a Tomizawa Taichi. Megure, recuerde preguntarle por la ubicación de Tomizawa Tatsuji, le recordó Uesugi Shuichi. Entendido. Haré que los demás en el aula vayan al lugar correspondiente lo más rápido posible. Ojalá tengamos buenas noticias. El inspector Megure asintió y luego ordenó a sus hombres que se llevaran a Tomizawa Taichi. Hermano Yuzo, por favor, sea amable. Le dijo Uesugi Shuichi a Tomizawa Yuzo. Tomizawa Yuzo parecía completamente desconcertado, incapaz siquiera de pronunciar un cortés gracias. En solo una noche, se había quedado solo en la casa. ¿Por qué tenía que llegar a esto? Yuzo-kun, tienes que recomponerte. Suzuki Ayako consoló a Tomizawa Yuzo desde un lado. Al ver esto, Uesugi Shuichi llevó a Mouri-ran hacia la villa. Al ver esto, Sonoko Suzuki apartó a Makoto Kyogoku de la escena. Después de todo, Yuzo Tomizawa necesitaba calmarse desesperadamente. De vuelta en la villa de la familia Suzuki, Sonoko sacó inmediatamente su teléfono y llamó a Shiro Suzuki. Papá, soy yo. Algo terrible ha sucedido en la villa. Dijo Sonoko inmediatamente después de que se conectara la llamada. Sonoko, ¿qué pasó? Preguntó Shiro Suzuki con voz seria. Papá, el tío Tomizawa fue asesinado por su hijo mayor. No solo eso, ese tal Taichi ni siquiera perdonó a Tatsuya. Anoche, contrató a un asesino para matarlo y planeó inculpar a Yuzo por el asesinato del tío Tomizawa. Pero desafortunadamente, cuando intentó escapar anoche, Ryuichi lo atrapó y arrestó. Ahora el grupo Tomizawa está en serios problemas. Sonoko explicó toda la situación en los términos más breves posibles. ¿Qué? Ese monstruo Taichi, ¿cómo pudo hacer tal cosa? La voz de Shiro Suzuki era a la vez sorprendida y furiosa. Pero si alguien hubiera visto la expresión de Suzuki Shiro al otro lado del teléfono, habría notado que no mostraba sorpresa, solo un atisbo de ira. Después de todo, Suzuki Ayako le había hablado de este asunto hacía más de una semana. Aunque no dudaba del juicio de Uesugi Shuichi, Suzuki Shiro todavía no podía creerlo hasta que realmente sucediera. Después de todo, un hijo matando a su padre, ¿qué odio tan profundo debe ser ese? Solo una persona presionándolo para que se casara y la otra obstaculizando sus sueños, ¿era realmente necesario llegar a tales extremos? Precisamente por eso, aunque Suzuki Shiro tenía una buena relación con Tomizawa Tetsuji, no le advirtió. Después de todo, tales palabras no podían decirse en voz alta. Como amigo de décadas, Suzuki Shiro conocía demasiado bien a Tomizawa Tetsuji. Dada su personalidad, probablemente pensaría que Suzuki Shiro intentaba sembrar la discordia entre padre e hijo. En cuanto a salvar a Tomizawa Tetsuji, Suzuki Shiro lo había considerado, pues al fin y al cabo eran amigos desde hacía décadas. Si no afectaba los intereses de Suzuki Ayako, Suzuki Shiro estaría dispuesto a hacerle un favor a Tomizawa Tetsuji salvándole la vida. Pero cuando se trataba del futuro de su hija, Suzuki Shiro guardaba silencio sin dudarlo. Su larga amistad le había hecho muy consciente de una cosa. Mientras Tomizawa Tetsuji viviera, jamás permitiría que su hija trabajara para el grupo Tomizawa. En cuanto a la promesa de Tomizawa Yuzo, Suzuki Shiro la consideraba una quimera, algo inalcanzable. Una vez casados, si Tomizawa Yuzo se atrevía a mencionar el asunto a Tomizawa Tetsuji, no solo lo regañarían, sino que Suzuki Ayako tampoco se libraría. Tras su diatriba, Tetsuji obligaría a Tomizawa Yuzo a trabajar para el grupo Tomizawa y no permitiría que Suzuki Ayako tuviera ninguna influencia dentro del grupo. Por lo tanto, si las cosas no sucedían, todo estaría bien. Pero si sucedían, Suzuki Shiro tendría que elegir entre la familia y la amistad. Suzuki Shiro también comprendió el significado de la llamada de Sonoko. Lograr que el grupo Suzuki interviniera y estabilizara el grupo Tomizawa para Tomizawa Yuzo. Sonoko era muy astuta. Ya se había dado cuenta de lo ventajosa que era la situación actual para su hermana. De hecho, si Tomizawa Taichi no hubiera confesado sus crímenes, ella habría sospechado que Uesugi Shuichi lo había orquestado todo.
Desafortunadamente, Sonoko Suzuki desconocía que Ryuichi Uesugi era un superhumano, pero sí sabía que, mientras el grupo Tomizawa se mantuviera estable, el momento de que su hermana mayor se convirtiera en presidenta del grupo estaría muy cerca. De hecho, Ayako Suzuki solo necesitaba cambiar su nombre a Ayako Tomizawa para poder optar a la presidencia del grupo Tomizawa. Esto era sencillo. Yuzo Tomizawa y Ayako Suzuki solo necesitaban registrar su matrimonio en la oficina del gobierno metropolitano de Tokio o en la oficina del distrito de Shinjuku. Esto le daría a Ayako Tomizawa el derecho a representar a Yuzo Tomizawa en diversos asuntos. En cuanto a la boda, no había prisa. Dada la situación actual de la familia Tomizawa, podía posponerse hasta el año siguiente, cuando los cerezos estuvieran en plena floración. Mientras no tuvieran hijos demasiado pronto, y Ayako Suzuki no tuviera que estar muy embarazada en su boda el próximo año, no habría ningún problema. Papá, este es un problema con el grupo Tomizawa ahora. Creo que los accionistas recibirán esta noticia pronto, le recordó rápidamente Sonoko Suzuki. Lo sé, y trataré de ayudar, pero me temo que no puedo ganar mucho tiempo. Haz que tu hermana lleve a su yerno, Buso, de regreso a Tokio para registrar su matrimonio lo antes posible. Solo entonces nuestra familia tendrá una razón válida para apoyarlo. En cuanto a lo que suceda después, que Yuzo y Ayako decidan por sí mismos. Esa es toda la ayuda que nuestra familia puede ofrecer. Suzuki Shiro ofreció inmediatamente su solución. Está bien, lo entiendo. Iré a decírselo a mi hermana de inmediato. Dijo Suzuki Sonoko y salió corriendo. Ryuichi Ranmouri vio esto y quiso decir algo, pero no supo qué decir. No era que estuviera dudando. Después de todo, Ran no tenía motivos para sospechar que Uesugi Ryuichi estuviera involucrado. Ni siquiera había considerado esa posibilidad. Ran estaba más conmovida que otra cosa. Al fin y al cabo, se trataba de su propio padre y sus dos hermanos menores. ¿Cómo podía hacer algo tan cruel por dinero? Ran, no le des tantas vueltas. Ve a empacar tus cosas. Tenemos que regresar pronto a Tokio, dijo Uesugi Ryuichi. Lo entiendo. Capítulo 173 Consecuencias Una gran ganancia, suscríbase. El impacto de las muertes de Tomizawa Tetsuji y Tomizawa Tatsuji en el grupo Tomizawa fue evidente de inmediato, incluso antes de que Tomizawa Yuzo regresara a Tokio. En cualquier caso, las personas estaban muertas, y el asesino no era otro que Tomizawa Taichi, un hecho que nadie había anticipado. Esto sorprendió a muchos que recibieron la noticia. Según la teoría del beneficiario, la mayor beneficiaria de la conmoción en la familia Tomizawa sería sin duda Suzuki Ayako, la futura esposa de Tomizawa Yuzo. Muchos incluso instintivamente usaron sus recursos para investigar este aspecto. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Taiwan Novel Network Dukan.com. Solo entonces descubrieron que este asunto realmente no tenía nada que ver con Suzuki Ayako. Fue el propio Tomizawa Tetsuji quien presionó demasiado a su hijo mayor, sumado al pensamiento radical y codicioso de Tomizawa Taichi, lo que provocó la conmoción en la familia Tomizawa. Para los ajenos a la familia, además de ser algo ingenuo, las acciones de Tomizawa Taichi fueron en realidad meticulosamente planeadas. Sumado al carácter inestable de Tomizawa Yuzo, su plan tenía muchas probabilidades de éxito si Uesugi Ryuichi no hubiera estado presente. Sin embargo, incluso si hubiera tenido éxito, no habría tenido un buen final. Después de todo, incriminar a Tomizawa Yuzo equivalía a una bofetada para el grupo Suzuki. La familia Suzuki no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Tomizawa Yuzo iba a la cárcel injustamente. Y luego está el grupo Tokiwa, actualmente en una situación desesperada. Si Tokiwa viera esta oportunidad, sin duda no dejaría escapar a Tomizawa Taichi. ¿De verdad creía que podía heredar todo el grupo Tomizawa solo porque no había heredero? Ingenuo. Cuando se presentan enormes ganancias, nadie con una excusa dejará escapar a Tomizawa Taichi, e incluso aquellos sin excusa intentarán encontrar la manera de arrebatarle una parte del pastel. En ese punto, el grupo Tomizawa básicamente solo puede esperar a ser desmantelado. En cuanto a lo que le queda a Tomizawa Taichi al final, aparte de la cárcel o un largo viaje submarino a la bahía de Tokio en cemento y bidones de petróleo, probablemente no quede mucho. Por eso, los de afuera piensan que Tomizawa Taichi es demasiado ingenuo. Desafortunadamente, el peor escenario para el grupo Tomizawa no se produjo. El plan de Tomizawa Taichi apenas había comenzado cuando se topó con el hijo adoptivo de Suzuki. Incluso el legendario niño ladrón fantasma, que había recorrido el mundo, vio sus métodos descubiertos de inmediato.
Las habilidades de Tomizawa Taichi simplemente no eran rival para Uesugi Shuichi. Como resultado, fue capturado en el acto y todos sus planes se fueron al traste. Aunque tras esta dura prueba, la familia Tomizawa se quedó solo con el inepto Tomizawa Yuzo, este aún contaba con una prometida estable. Por lo tanto, cualquier fuerza que quisiera aprovecharse del grupo Tomizawa solo podía intentar obtener ganancias rápidas en la bolsa aprovechando la incertidumbre. Ni siquiera podían soñar con ello, ya que las fluctuaciones del precio de las acciones eran solo una pequeña concesión de la familia Suzuki. De lo contrario, dados los métodos de Suzuki Shiro y los recursos del grupo Tomizawa, no serían personas con las que se pudiera jugar. Después de todo, lo primero que hicieron Suzuki Ayako y Tomizawa Yuzo al regresar a Tokio fue registrar su matrimonio en la oficina del distrito de Shinjuku. Con una razón legítima, Suzuki Shiro, como suegro, podía intervenir para proteger a la familia Tomizawa. Claro que, cuando hay intereses de por medio, la sola intervención de Suzuki Shiro no bastaría para ahuyentar a todos. El mundo de los negocios está plagado de corrientes subterráneas impredecibles. Incluso con la intervención del grupo Suzuki Ayako no superaría esto fácilmente. Solo cuando se convierta en presidenta y estabilice por completo el grupo Tomizawa, esta crisis terminará definitivamente. Pero esto llevará bastante tiempo. Además, el deseo de Tomizawa Yuzo de heredar las acciones de Tomizawa Tetsuji no será fácil. Pero a Uesugi Shuichi no le importa nada de esto. Solo le dijo una frase a Ayako Suzuki. Cuando sea necesario, envía la lista de asuntos a este número. Tras decir esto, Ryuichi Uesugi se desentendió del asunto. Aunque Ayako Tomizawa, ahora casada, ostentaba un poder considerable que beneficiaría enormemente el futuro de Ryuichi Uesugi, él confiaba en los métodos de su prima y creía que finalmente saldría victoriosa. Para él, ese resultado era suficiente. En cuanto al precio que Ayako Tomizawa tendría que pagar para asegurar su posición como presidenta del grupo Tomizawa, a Ryuichi Uesugi no le importaba. La riqueza nunca le había importado. Ahora tenía la seguridad de poder decir, no me interesa el dinero. Esto no se debía a que su deseo de riqueza fuera escaso, sino a que, en realidad, era incapaz de ser lo suficientemente fuerte. Cualquiera que viera una mansión cuyo exterior estuviera completamente cubierto de oro difícilmente se conmovería ante la mera cantidad de riqueza. De hecho, medio mes después de regresar a Tokio, Ryuichi Uesugi llegó a la Villa Crepúsculo en la prefectura de Tottori. Este lugar había sido vendido a un comprador extranjero, gestionado por Jin, hacía poco más de una semana. Tras deshacerse de esta posible carga, Uesugi Shuichi vino inmediatamente a reclamar el oro. Cuanto más esperara, más probable sería que las cosas salieran mal. Si alguien lo descubría, sufriría una enorme pérdida. Especialmente después de descubrir las placas de oro incrustadas en el entresuelo de la Villa Crepúsculo, con un grosor asombroso de 1 centímetro, Uesugi Shuichi quedó bastante impactado por el inmenso tesoro de la familia Karasuma. Ya había realizado una evaluación preliminar de toda la Villa Crepúsculo. Si bien no había oro en el interior de la villa, salvo en el mecanismo de activación del dial, se estimaba que la superficie cubierta de oro en su entreplanta exterior superaba los 10.000 metros cuadrados. Basándonos en una superficie de 10.000 metros cuadrados, una capa de láminas de oro de tan solo 1 centímetro de espesor tendría un volumen total de 100 metros cúbicos. Incluso si estas láminas no fueran de oro puro, ni siquiera de 18 quilates, sin duda serían de al menos 16 quilates. La cantidad de oro puro contenida alcanzaría las 1057 toneladas, lo que, según los precios del oro de 1996, equivaldría a la asombrosa cifra de 13.200 millones de dólares, o más de 1,4 billones de yenes. Es comprensible que Uesugi Shuichi no estuviera interesado en la Fundación Tomizawa tras adquirir semejante tesoro. De hecho, incluso sin tener en cuenta los billones de dólares en oro puro, los demás metales, cobre, plata, que se encontraban fuera de su propiedad, tendrían un valor aproximado de 45 millones de dólares. Este fue, sin duda, el mayor golpe de suerte que Uesugi Shuichi había experimentado desde su llegada a este mundo. Tras utilizar una cantidad considerable de TNT y 100.000 etiquetas explosivas, la Villa Crepúsculo se transformó instantáneamente en un enorme cráter. Después de que la explosión absorbiera todas las placas de oro, Uesugi Shuichi desapareció del lugar. Esto dio lugar a una misteriosa leyenda en toda la prefectura de Tottori e incluso en Japón. Al fin y al cabo, quienes conocían el atentado contra la mansión Crepúsculo y el tesoro de la familia Karasuma sabían cuál era el propósito de su destrucción.
Por lo tanto, al menos decenas de expertos forenses visitaron las ruinas de la mansión Crepúsculo para examinarlas. Pero todos llegaron básicamente a la misma conclusión. Quien bombardeó la mansión Crepúsculo lo hizo para ocultar las pruebas del hallazgo del tesoro. Y este razonamiento era correcto, ya que Uesugi Shuichi empleó una fuerza destructiva excesiva para destruir la estructura oculta. Su objetivo era reducir la mansión Crepúsculo a polvo. De hecho, si no hubiera sido para evitar que los investigadores posteriores la asociaran con lo sobrenatural, Uesugi Shuichi quizás ni siquiera habría utilizado TNT. ¿Sabes lo que significan 100.000 etiquetas detonantes? Es el equivalente a 100.000 granadas de mano detonando simultáneamente, aproximadamente 18 toneladas de TNT. Esa potencia por sí sola basta para causar una destrucción masiva, sin mencionar que Uesugi Shuichi también preparó una cantidad considerable de TNT gratis por seguridad y para despistar. La potencia total casi destruyó una capa entera de la montaña. Si quedaba alguna pista, sin duda sería de alguien extraordinario, y solo alguien similar a Koizumi Kako. Sin embargo, incluso si existiera tal persona, seguramente no se atrevería a decir la verdad. El inmenso poder del chakra que dejan 100.000 etiquetas explosivas es algo que cualquier persona cuerda se plantearía si valía la pena provocar a Uesugi Shuichi, especialmente antes de conocer la naturaleza exacta del tesoro en la mansión crepuscular. Además, Uesugi Shuichi no tenía miedo de ser descubierto. Koizumi Kako ya le había dicho algo antes. Descifrar a individuos extraordinarios no era tan sencillo, y Uesugi Shuichi era aún más especial. Koizumi Kako sabía mucho sobre Uesugi Shuichi no porque lo hubiera adivinado con éxito, sino porque había adivinado sobre Mouri-ran antes de que ésta se convirtiera en un individuo extraordinario. Sin tales artimañas, Koizumi Kako no podía obtener mucha información útil. Incluso alguien tan poderosa como Koizumi Kako tenía dificultades para obtener información directamente sobre Uesugi Shuichi, y mucho menos sobre otros. En cuanto a usar métodos ordinarios, intentar localizar al objetivo a través del antiguo propietario era aún más imposible. Ryuichi Uesugi no sabía nada de los demás, pero incluso después de comprar la Villa Crepúsculo, ninguno de los miembros de la familia Suzuki, incluido él mismo, había estado jamás en la prefectura de Tottori. Por lo tanto, no era en absoluto un objetivo potencial, y como no podían sospechar de él, investigar a otros no daría ningún resultado. Al regresar a la ciudad de Beika, Ran Mouri atrajo a Ryuichi Uesugi hacia la cama. «Ryuichi, ¿todo salió bien?», Ran preguntó. «Sí, todo salió bien». «¿Se recuperó todo?», sonrió Ryuichi Uesugi y dijo. «¿Cuánto oro hay en total?», Ran insistió de inmediato. Cerca de 1100 toneladas de oro puro. Ryuichi Uesugi rara vez veía el lado codicioso de Ran, así que dio esta cifra con fingida profundidad. ¿Qué? Al oír esta cifra, Ran quedó completamente atónita. Aunque había considerado que la familia Karasuma tenía mucho oro, no esperaba que fuera tanto. Una familia que secretamente poseía casi el 3,3% de las reservas mundiales de oro. Eso era indignante. Aunque los datos parecían escandalosos, teóricamente era totalmente posible para Japón, un país con muchos volcanes. Después de todo, los depósitos de oro superficiales se forman principalmente por sistemas hidrotermales derivados de la actividad magmática profunda, que transportan y enriquecen el oro hacia la corteza superficial. Por lo tanto, no es sorprendente que existan algunas minas de oro desconocidas en Japón, un país que alguna vez fue conocido como la Tierra del Oro. ¿Cuánto dinero es eso?, preguntó Ran Mouri a Ryuichi Uesugi después de su sorpresa inicial. Según el precio actual del oro, son alrededor de 1,4 billones de yenes. Respondió Ryuichi Uesugi con calma. Ah. Al escuchar esta cifra, Ran Mouri finalmente no pudo evitar gritar. La cifra era simplemente demasiado escandalosa. Está bien, Ran, no te emociones tanto. Sabes que este oro es una riqueza que no se puede revelar, dijo Ryuichi Uesugi, calmando un poco a la muy emocionada Ran Mouri. Es un enorme tesoro. Ran Mouri era muy consciente de esto, y aún más de que este lote de oro no pasaría a formar parte de la riqueza de la familia Mouri, sino que Ryuichi Uesugi lo invertiría en el desarrollo de un medicamento de rejuvenecimiento. Pero eso no impidió que Ran se emocionara. En cuanto a que la Villa Crepúsculo fuera patrimonio nacional, Ran ni siquiera lo había considerado. Desde que recibió una paliza de la Oficina Nacional de Impuestos, Ran no tenía una buena opinión de los funcionarios de Hacienda. Si se tratara de ingresos obtenidos por su propio esfuerzo en Japón, no le importaría pagar algunos impuestos.
Pero los ingresos por juegos de azar en el extranjero, que se graban directamente con miles de millones de yenes al ser repatriados, son algo que Ran Mouri no puede tolerar, ya que estas ganancias ya han sido grabadas en el extranjero. Por lo tanto, Ran Mouri apoya firmemente que Ryuichi Uesugi se quede con el oro de la mansión crepuscular. No quiere que el gobierno lo malverse. Especialmente después de enterarse de que la mansión crepuscular completa podría causarle problemas a Ryuichi Uesugi, le desagradan aún más ciertos departamentos. Está bien, Ran, no te emociones tanto. Hablemos de otra cosa. Ryuichi Uesugi cambió de tema de inmediato. ¿Qué quieres decir, Ryuichi? Al oír esto, Ran Mouri no se molestó porque Ryuichi Uesugi cambiara de tema. Al contrario, preguntó con interés. Cuéntame sobre nuestra mansión. ¿Fuiste a uno, Shome con Sonoko durante el día de hoy? Ryuichi Uesugi le preguntó a Ran Mouri. Sí, no solo Sonoko, sino que también concerté una cita con Aoko para ver cómo va el proyecto de su casa, asintió Ran Mouri. ¿Y cómo va el progreso? Continuó preguntando Ryuichi Uesugi. La casa de Aoko probablemente estará lista para junio del año que viene, y la nuestra para octubre del año que viene, o incluso más tarde, dijo Ran Mouri tras pensarlo un momento. ¿Eh? ¿Cómo puede tardar tanto? Ryuichi Uesugi se sorprendió al oír esto. Había pensado que podrían mudarse este año. Ryuichi, no es mucho tiempo. Le pregunté a Matsunaga-sensei, y me dijo que a menos que trabajen por turnos las 24 horas del día, es posible terminar en 8 meses. Pero la construcción nocturna es completamente imposible, así que tardará aproximadamente el doble, dijo Ran Mouri, mirando a Ryuichi Uesugi con una expresión ligeramente desconcertada. ¿Dónde se ha ido todo ese tiempo? Ryuichi Uesugi continuó preguntando. Las mansiones tradicionales de clase alta, como las residencias samurái y los grandes Tsukiya-tsukuri, requieren procesos intrincados como juntas de espiga y mortaja, tallado y lacado, que consumen la mayor parte del tiempo. La decoración interior, por otro lado, no lleva mucho tiempo después de la construcción. No es sorprendente que no lo supieras antes, Ryuichi-kun, explicó Ran Mouri cuidadosamente a Ryuichi Uesugi. Por ejemplo, Kogoro Mori exigió que Tsutomu Matsunaga cumpliera con las especificaciones de la antigua residencia del duque en cuanto al tallado. Esto por sí solo consume muchísimo tiempo. Solo porque Ran Mouri tenía fondos suficientes, Matsunaga no tuvo que preocuparse por los costos de mano de obra. De lo contrario, el tiempo habría sido aún mayor. No es imposible que la construcción dure varios años de principio a fin. Pero incluso con mano de obra abundante, muchos pasos en la construcción no se pueden acortar simplemente gastando dinero. A menos que Ryuichi Uesugi dominara la técnica de 3 habitaciones y una sala de estar del Yamato y usara poderes sobrenaturales para completar toda la estructura, podría acortar el tiempo considerablemente. Pero eso es imposible. Sin importar si Uesugi Ryuichi está dispuesto o no, la sola premisa es suficiente para detenerlo, ya que no puede usar la liberación de madera. Siempre pensé que nos mudaríamos este año, pero no esperaba que tal vez no podamos mudarnos ni siquiera el próximo año, dijo Uesugi Ryuichi con un toque de decepción. Ryuichi, aunque necesita más tiempo, tanto papá como yo queremos que sea lo más exquisito posible, dijo Mouri-ran, por otro lado, sin prisa. Por supuesto, pero hablando de eso, ¿no significa eso que la tía y los demás tendrán que quedarse en el hotel hasta el próximo año? Preguntó Uesugi Ryuichi sin poder evitarlo. No, de hecho, después de que se publicaron los planos de construcción, el tío comenzó a buscar un lugar temporal para vivir. Mouri-ran negó levemente con la cabeza. ¿Ya encontraste un lugar? Uesugi Ryuichi sabía que la familia Nakamori tenía ciertas restricciones para alquilar un lugar. Todavía están buscando, pero Aoko dijo que han avanzado un poco. Mouri-ran asintió. Eso es bueno. No quiero ver a la tía y a los demás viviendo en el hotel hasta el año que viene. Ran, recuerda avisarme cuando se muden. Uesugi Ryuichi dijo de inmediato. Está bien, lo sé. Mouri-ran asintió con una sonrisa. Ran, te amo. Uesugi Ryuichi alargó el sonido. Hola hola. Capítulo 174 Rutina matutina décimo. Alguien de Kansai vino, suscríbete. Por la mañana, Ran Mouri despertó de su profundo sueño y encontró a Ryuichi Uesugi ya despierto, con los ojos fijos en su rostro. Oh, Ryuichi. Ran saludó a Ryuichi con una leve sonrisa. Oh, Ran. Respondió Ryuichi con una sonrisa. Aunque la respuesta de Ryuichi fue ordinaria, sin sorpresa ni romanticismo, más bien como el saludo familiar entre una pareja de ancianos casados, Ran disfrutó de esta tranquila mañana.
Aunque Ran y Ryuichi no llevaban mucho tiempo viviendo juntos, ella ya se había acostumbrado a esta cálida y ordinaria rutina diaria. Inclinándose, Ryuichi besó suavemente la frente de Ran antes de decir: «Es hora de levantarse, Ran». «Ryuichi, ¿qué hora es?». Ran no se movió de inmediato, sino que miró a Ryuichi y preguntó. «Perezosa, son casi las 10», dijo Ryuichi con una sonrisa. «Ryuichi, ¿cómo te atreves a reírte? Si no hubieras insistido en hacerme quedar despierta hasta tan tarde anoche, me habría despertado mucho más temprano. Es toda tu culpa que no pueda ir esta mañana». Ran Mouri puso los ojos en blanco ante esto. Durante los últimos 2 meses, normalmente se había despertado alrededor de las 7 de la mañana. Incluso entonces, solo después de vivir con Ryuichi Uesugi y de que las sirvientas gemelas Shimokasa la liberaran de las tareas domésticas, podía dormir 1 hora más cada mañana. Antes de vivir con Ryuichi, normalmente tenía que levantarse alrededor de las 6 de la mañana. Como su padre, Kogoro Mouri, no se encargaba de las tareas domésticas, Ran tenía que preparar el desayuno ella misma. Especialmente durante la secundaria, también tenía que preparar su almuerzo para la escuela todas las mañanas, así que se despertaba aún más temprano. Por lo tanto, despertarse a las 10 de la mañana era un caso especial. Desafortunadamente, este caso especial era inevitable para Ran. Después de todo, cuando Ryuichi Uesugi dijo te amo, a Ran le resultó muy difícil negarse. Y si no encontraba una razón razonable para negarse, entonces olvídese de irse a la cama temprano. Porque Uesugi Ryuichi no la dejaría descansar hasta que su energía estuviera completamente agotada. Para ser honesta, incluso en medio de la pasión, Ran Mouri no había pensado realmente en ese tipo de cosas. Era solo que Uesugi Ryuichi se lo pedía con demasiada frecuencia. Pero al enfrentar las exigencias de su prometido, Ran Mouri se sentía culpable si no accedía. Pero una vez que accedía, significaba al menos 2 horas de batalla intensa, sin tiempo para descansar. Y desde que comenzó a entrenar su poder inmortal con Uesugi Ryuichi, la duración de sus batallas había ido en constante aumento. Ran, ¿no estabas así anoche? ¿Quién dijo que querían más? Antes de que Uesugi Ryuichi pudiera terminar, Ran Mouri le tapó la boca con la mano. Aunque no había extraños presentes, las palabras de Uesugi Ryuichi hicieron que el rostro de Ran Mouri se sonrojara. Ran Mouri le lanzó a Uesugi Ryuichi una mirada ligeramente coqueta, y ya ni siquiera quería hablar con él. ¿Acaso se podía tomar en serio lo que decía alguien en un estado de excitación? Además, ¿acaso no era él quien había provocado esa excitación? Está bien, no hablaré más de esto. Levántate, o Onomji Minao se reirán de ti. Dijo Uesugi Ryuichi después de apartar la boca de Ran. Se han reído de mí incontables veces, ¿no? Es toda tu culpa. Ran volvió a poner los ojos en blanco. Oye, es toda mi culpa. ¿Quieres que te ayude a cambiarte? Uesugi Ryuichi no iba a discutir con Ran sobre esto, y en su lugar optó por cambiar de tema. Imagen UK. Ran no se atrevió a dejar que Uesugi Ryuichi la ayudara a cambiarse. Después de todo, una vez que Uesugi Ryuichi se involucraba, podría tardar al menos 2 horas en cambiarse de ropa. A Ran no le importaba disfrutar del servicio de vestir de Uesugi Ryuichi cuando estaba de humor por la mañana. Pero hoy, no quería salir del dormitorio principal justo antes del almuerzo. Oh, qué lástima. Uesugi Ryuichi no insistió, solo una mirada de arrepentimiento apareció en su rostro. Al ver esto, Ran Mouri no vaciló lo más mínimo. Antes, tal vez habría sentido que debía considerar los sentimientos de Ryuichi Uesugi y complacerlo. Pero después de un par de veces, se dio cuenta de que Ryuichi Uesugi no tenía remordimientos ni mal humor. Todo era una actuación. Después de ser engañada tantas veces, Ran Mouri naturalmente se volvió inmune. Se levantó sola y se dirigió al baño. Ryuichi, no me sigas. Justo antes de llegar a la puerta del baño, Ran Mouri se giró para advertirle, deteniendo a Ryuichi Uesugi que la seguía en secreto. Ryuichi Uesugi inmediatamente alargó las palabras. Nada de coqueteos. Dijo Ran Mouri antes de entrar al baño y cerrar la puerta con llave. Pero al segundo siguiente, Ryuichi Uesugi desapareció. Entonces, la exclamación de Ran Mouri resonó desde dentro del baño. Ryuichi, ¿qué pasó? Cuando los dos salieron de nuevo, había pasado más de 1 hora. Ran Mouri caminó algo cansada hacia el vestidor, recogió la ropa que había usado durante la salida del día y se la puso. Un rato después, tras maquillarse ligeramente, Ran siguió a Ryu Uesugi escaleras abajo para almorzar.
Imagen, después del almuerzo, Ryu Uesugi le preguntó a Ran. Ran, ¿quieres ir al cine esta tarde? Ryuichi, voy a la oficina de mamá esta tarde. Ran Mouri se negó sin dudarlo. ¿No está casi terminado el trabajo en la oficina? Últimamente, tu madre, Sato y Miyamoto han empezado a visitar a famosos en Shinjuku, ¿verdad? ¿Tú también irás? Ryuichi Uesugi no estaba en la oficina todos los días, así que no estaba muy seguro de los detalles. No necesito ir, pero necesito estar pendiente de las cosas en la oficina. Sonoko ha estado ocupada saliendo con Kyogoku-senpai estos últimos días y no ha tenido tiempo de ir. Después de que mamá y los demás salgan, alguien tiene que quedarse allí, explicó Ran Mouri, sacudiendo ligeramente la cabeza. Después de escuchar la explicación de Ran Mouri, Ryuichi Uesugi comprendió inmediatamente por qué Ran Mouri estaba tan preocupada. En realidad, llegar a la etapa de visitar a famosos significaba que los preparativos estaban prácticamente completos. En cuanto a los famosos en Shinjuku, eran diferentes de los presidentes de empresas y presidentes de asociaciones que tenían votos. Estas personas eran aquellas con cierto nivel de fama e influencia. Generalmente, los candidatos visitaban a este tipo de personas en su circunscripción antes de las elecciones. No era para que se unieran a la campaña, sino para silenciarlas e impedir que hablaran mal de ella al comienzo de la campaña. Estas personas tenían una característica distintiva. Tal vez no recordaran quién las visitó, pero sin duda recordarían quién no lo hizo. Así que, aun sabiendo que era improbable que estas personas la apoyaran, Eri Kisaki debía tratarlas con la mayor cortesía. Después de todo, Eri Kisaki era demasiado joven en comparación con quienes se postulaban para un cargo. En Japón, la antigüedad era primordial, y faltarle el respeto a los mayores era un gran inconveniente. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó finalmente Ryuichi Uesugi. No, Ryuichi, solo voy a vigilar el lugar, principalmente para prepararme para cualquier imprevisto y ocuparme de algunas tareas menores. Así que no es necesario que vengas conmigo, ya que tú también tienes mucho que hacer, dijo Ran Mouri, sacudiendo ligeramente la cabeza. Aunque en realidad quería que Ryuichi Uesugi la acompañara, sabía que él también tenía mucho trabajo. Después de todo, el plan de la cervecería para escapar estaba a punto de concretarse, y Uesugi Ryuichi necesitaba dejar al menos un clon de sombra en la base de la cervecería para que Jin pudiera consultarlo en cualquier momento. Ran Mouri conocía los efectos secundarios de los clones de sombra, así que prefería que Uesugi Ryuichi fuera personalmente para que no estuviera tan cansado. Justo cuando Uesugi Ryuichi estaba a punto de continuar hablando, sonó el timbre de la puerta. «Un momento, por favor», dijo inmediatamente Shimokasa Onomi. «Ryuichi, ¿quién es?». Ran Mouri no pudo evitar preguntar. Después de todo, sabía que Uesugi Ryuichi podía sentir la presencia abajo. Si era alguien que conocía, lo reconocería con un poco de intuición. No lo sé, ambas presencias en la puerta son desconocidas. Uesugi Ryuichi negó levemente con la cabeza. No era Koizumi Kako, ni poseía el Byakugan del clan Hyuga, y además, no había concertado ninguna cita ese día, así que realmente no podía adivinar. ¿A quién buscan? Unos segundos después, Shimokasa Onomi, que había llegado a la entrada, abrió la puerta y preguntó a las dos personas que estaban en la puerta. «Hola, ¿es esta la casa de Suzuki Ryuichi?». Una voz masculina joven con un tono ligeramente extraño sonó abajo. «¿Dialecto de Kansai?». Ran Mouri dijo instintivamente al oír la voz. «Sí, ¿en qué puedo ayudarles?». Onomi Shimokasa asintió y continuó preguntando. «Soy de Osaka, me llamo Hattori Eiji, y este es mi amigo de la infancia, Toyama Kazuha. Hemos venido hoy principalmente a visitar a Suzuki-san. Me pregunto si estará en casa». Hattori Eiji siguió siendo muy educado con la criada, Onomi Shimokasa. «Disculpe, espere un momento». Onomi Shimokasa no respondió de inmediato. Aunque supiera que Uesugi Ryuichi estaba en casa, ¿y si no quería ver a extraños? Así que Onomi Shimokasa necesitaba pedir permiso antes de responder. Después de todo, la llegada de Hattori Eiji fue un poco abrupta. De hecho, la gente suele contactar con alguien antes de hacer una visita formal. Especialmente alguien como Uesugi Ryuichi, que tenía cierto estatus, no podía simplemente presentarse en su puerta así como así. «Onami, por favor, invite a los dos que están en la puerta a subir», la voz de Uesugi Ryuichi llegó desde arriba. «Sí, joven amo. Por favor, pasen, les prepararé unas pantuflas». Onami invitó a Hattori Eiji y Toyama Kazuha a pasar mientras preparaba las pantuflas. «Gracias, esto es solo una pequeña muestra de nuestro agradecimiento».
Después de que los dos entraron, Toyama Kazuha inmediatamente le entregó la bolsa que llevaba a Shimokasa Onami. En nombre del joven amo, les agradezco a ambos su amabilidad. Onami aceptó la bolsa de regalo e hizo una leve reverencia en señal de agradecimiento. Después de que Hattori Eiji y Toyama Kazuha se pusieran las pantuflas, Onami los condujo al segundo piso. Al entrar en la sala de estar, Hattori Eiji vio al hombre y a la mujer que habían estado sentados y se levantó para mirarlos. Joven amo, ellos son el señor Hattori Eiji y la señora Toyama Kazuha, que han venido de Osaka de visita. Onami habló primero. Entiendo. Ve a prepararte y refrigerios. Señor Hattori y señora Toyama, ¿verdad? Soy Ryuichi Suzuki, y esta es mi prometida, Ran Mouri. Encantado de conocerlos. Ryuichi Uesugi respondió con una leve sonrisa. Soy Eiji Hattori. Encantado de conocerte también. Eiji Hattori respondió. Soy Kazuha Toyama. Encantada de conocerte también. Kazuha Toyama añadió. Imagen por favor, tomen asiento, ambos. Dijo Ryuichi Uesugi con un leve asentimiento. Los dos se sentaron inmediatamente. Tan pronto como se sentaron, Ryuichi Uesugi preguntó. ¿Son de la familia Kudo? ¿Por qué pensaría eso el señor Suzuki? Preguntó Eiji Hattori, algo sorprendido. Nunca he estado en Osaka, y no he estado involucrado en ningún caso de asesinato recientemente, así que no creo que un detective, especialmente un famoso detective de Kansai, deba abordarme. Además, no nos conocemos de antes, y nunca he salido en ningún periódico ni revista. Incluso si resolviera algunos casos, la publicidad sería muy limitada. Además, nunca me he considerado un detective. Si nadie lo ha mencionado, no deberías mirarme con esa expresión tan competitiva. Por lo tanto, creo que debes haber estado en casa de Shinichi Kudo y haber oído de él que lo derroté antes, y entonces no pudiste esperar para venir a desafiarme. Me pregunto qué tan acertado es mi razonamiento, le preguntó Uesugi Ryuichi a Hattori Eiji. Eiji, el señor Suzuki es asombroso, tiene casi toda la razón. Antes de que Hattori Eiji pudiera hablar, Toyama Kazuha habló primero. Al oír esto, Hattori Eiji le dirigió a Toyama Kazuha una mirada de impotencia. Para ser honesto, si Toyama Kazuha no hubiera hablado tan rápido, no habría admitido tan fácilmente que el razonamiento de Uesugi Ryuichi era completamente correcto. Todos tenemos la misma edad, así que no hay necesidad de ser tan reservado. Entonces, ¿por qué Shinichi Kudo no acepta tu desafío? Preguntó Ryuichi Uesugi con curiosidad. Kudo dijo que no significaría nada incluso si yo ganara, y luego me contó sobre tu actuación en el reciente caso del asesinato en la cafetería, dijo Eiji Hattori, mirando a Ryuichi Uesugi. TSK, solo está tratando de evitar problemas enviándote aquí. Ryuichi Uesugi se quedó sin palabras después de escuchar esta razón. No, vine voluntariamente porque derrotarte es lo mismo que derrotar a Kudo, así que no tengo que demostrar mis habilidades repetidamente. Así que por favor acepta mi desafío, dijo Eiji Hattori con seriedad, mirando a Ryuichi Uesugi. Aunque sabía que Shinichi Kudo tenía esa intención, estaba muy interesado en un colega que pudiera vencerlo en deducción. Como dije antes, no me considero detective, así que no tiene sentido que me desafíes, dijo Ryuichi Uesugi, sin caer en la trampa. Sin mencionar que no había ningún caso en cuestión, e incluso si lo hubiera, Ryuichi Uesugi no podía garantizar que fuera uno de la historia original. Si se trataba de un caso no mencionado en la obra original, podría no ser tan rápido como Hattori Eiji. Después de todo, su oponente era un personaje secundario importante, y sus habilidades deductivas no debían subestimarse. Incluso si ganaba, no obtendría ningún beneficio. Si cometía un error accidentalmente, sería una gran vergüenza. Eiji Hattori no esperaba que Uesugi Ryuichi se negara con tanta firmeza. Justo cuando Eiji intentaba encontrar una razón, Ran Mouri, que estaba al lado de Uesugi Ryuichi, habló primero. Capítulo 175. El oponente en Kioto 10 fue recordado. Suscríbase señorita Toyama, ¿está saliendo con el señor Hattori? La pregunta de Ran Mouri hizo que Kazuha Toyama se sonrojara. Este libro se publica por primera vez en línea por Dukan.com. En realidad, la intención de Ran Mouri no era chismorear. Después de todo, esta era solo la primera vez que conocía a Eiji Hattori y Kazuha Toyama, y aún no estaba muy familiarizada con Kazuha. Principalmente quería cambiar de tema. Después de todo, podía ver que Ryuichi Uesugi no tenía absolutamente ningún interés en el desafío de Eiji Hattori. Además, no quería que Ryuichi Uesugi resolviera casos solo para demostrar su valía.
Ran Mouri, que se estaba adaptando lentamente a su nueva identidad, ahora veía las cosas desde una perspectiva diferente. En su opinión, aunque Eiji Hattori fuera hijo del superintendente del Departamento de Policía Metropolitana de Osaka, Ran Mouri no creía que estuviera capacitado para desafiar a su prometido. Aunque Ryuichi Uesugi resolvió varios casos, nunca se consideró detective. Al observar los casos que resolvió, esto queda claro. Aparte del asesinato en la cafetería, donde quería demostrar que era mejor deductivo que Shinichi Kudo, los demás casos involucraban los intereses de las familias Mori o Suzuki, razón por la cual intervino. Las consideraciones de Ran Mouri no llegaron a analizar los beneficios y riesgos de desafiar a Eiji Hattori. Pero si Ryuichi no quería, eso era suficiente para que ella lo dijera. No, no estoy saliendo con Eiji, negó rápidamente Kazuo Toyama, sonrojándose. ¿Quién quiere salir con este idiota?, replicó Eiji Hattori con arrogancia. Eiji, ¿qué dijiste?, exclamó Kazuo Toyama, inmediatamente irritada. Ante la amenaza de violencia, Eiji Hattori apartó la mirada de inmediato. Un buen hombre no pelea con una mujer. Hattori, creo que te oí decir que tú y la señora Toyama son amigos de la infancia, ¿verdad?, preguntó Uesugi Ryuichi. Sí, ¿por qué?, preguntó Hattori Eiji, algo desconcertado. Antes de mayo, Ran y Shinichi Kudo, a quienes visitaste antes, también eran amigos de la infancia, muy parecidos a ustedes dos, dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hattori Eiji, frunciendo ligeramente el ceño. No era que no fuera lo suficientemente inteligente como para entender el significado de Uesugi Ryuichi. De hecho, el significado de Uesugi Ryuichi era muy claro, pero Hattori Eiji no quería aceptarlo. Mi punto es simple. Una mujer hermosa y de gran calidad como la señorita Toyama tendría una larga fila de pretendientes compitiendo por su atención si no hubieras estado a su lado todo este tiempo. Incluso si la fila no se extendiera desde Osaka hasta Tokio, al menos se extendería desde Osaka hasta Kioto. Así que, si no tienes tales intenciones, será mejor que no desperdicies la juventud de la señorita Toyama. Si las tienes, entonces será mejor que te decidas y te declares cuanto antes. Si un hombre tan excepcional como yo aparece en la vida de la señorita Toyama, ya no tendrás tiempo para pensarlo. Shinichi Kudo es el mejor ejemplo, dijo Uesugi Ryuichi, pasando su brazo por los hombros de Ran Mouri. Después de escuchar las palabras de Uesugi Ryuichi, Toyama Kazuha sintió una oleada de alegría. No pudo evitar mirar con aire de suficiencia a Hattori Eiji, sus ojos transmitiendo un mensaje claro. ¿Ves? Alguien entiende lo excepcional que soy. Si te atreves a llamarme Bababa todo el tiempo otra vez, verás si siquiera te haré caso. Sin embargo, después de su placer secreto, un ardiente deseo de chisme la siguió rápidamente. Ran Mouri es en realidad la amiga de la infancia de Shinichi Kudo, pero ahora está con Ryuichi Uesugi. ¿Acaso eso no significa que el amor de Shinichi ha sido robado? Realmente quiero saber qué pasó. Por un momento, Ran Mouri se sintió un poco incómoda bajo la intensa mirada de Kazuo Toyama. HMPH, no me importa. Ya tengo a alguien a quien amo. Eiji Hattori insistió obstinadamente, negándose a ceder. Al oír esto, la expresión de Kazuo Toyama cambió instantáneamente de alegre a sombría. En cuanto a por qué no estaba sombría, es porque Kazuo Toyama sabía desde hacía mucho tiempo que Eiji Hattori tuvo un primer amor que conoció en Kioto cuando eran niños, y que Eiji iba a Kioto todos los años a buscarla. En otras palabras, Kazuo Toyama ya estaba acostumbrada, así que incluso si Eiji Hattori decía eso, no quebraría sus defensas. Me pregunto qué dama excepcional podría superar a la señorita Toyama. Tengo mucha curiosidad. Pero tolerar que la señorita Toyama te siga desde Osaka, en términos de magnanimidad, esa dama sin duda supera al 99% de las mujeres, dijo Uesugi Ryuichi de inmediato. Hattori Eiji se quedó sin palabras al oír esto. Por el contrario, Toyama Kazuha habló directamente. Eiji no sabe quién es. Es solo alguien que conocí en Kioto cuando era niña, y nunca la he olvidado. Kazuha, tú, Hattori Eiji se sonrojó ligeramente después de que su secreto fuera descubierto. Ya veo, es tu amor de la infancia, no me extraña. Pero hablando de Kioto, de hecho hay una joven excepcional allí. Espero que no sea ella, de lo contrario, dijo Uesugi Ryuichi deliberadamente. ¿Quién es? Hattori Eiji preguntó de inmediato. Toyama Kazuha, que aún no había hablado, aguzó el oído. No era tonta. ¿Cómo no iba a darse cuenta de que las palabras de Uesugi Ryuichi le recordaban algo? Por supuesto, es la nieta del ex primer ministro, la hija mayor de la familia Ooka, Ooka Momiji.
Uesugi Shuichi no los dejó en suspenso y dijo el nombre directamente. Okamomiji, me suena haber oído ese nombre antes. Hattori Eiji frunció el ceño al oír esto. ¿Dónde? Toyama Kazuha, de pie a un lado, se puso tensa de inmediato. No le temía a la esquiva luz de la luna blanca. Después de todo, tenía la ventaja añadida de tener una amiga de la infancia. Pero frente a la heredera de un conglomerado y nieta de un ex primer ministro, Toyama Kazuha se sentía un poco incómoda. Después de todo, ella siempre sintió que Uesugi Shuichi no parecía tan desconocido como cuando se conocieron, así que debía prestar especial atención a sus indirectas. No pensé en nada, no importa, no hablemos de eso. ¿Qué quieres que haga para asegurarme de que aceptes mi desafío? Hattori Eiji finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal después de ser desviado por el tema de Mouri Ran. Oye, Hattori, ¿cuál es tu razón para convertirte en detective? ¿Es simplemente porque te gusta resolver casos? Uesugi Shuichi no dio una respuesta, sino que hizo otra pregunta. Me gusta resolver casos, pero eso no es todo, también se trata de acumular experiencia. Hattori Eiji no ocultó nada y respondió directamente. ¿Acumular experiencia? ¿Ya te estás preparando para ingresar a la jefatura de policía de Osaka en el futuro? Uesugi Shuichi se sorprendió bastante por esta respuesta. Después de todo, en su opinión, la razón de Hattori Eiji debería ser similar a la de Kudo Shinichi. Claro, Suzuki, ¿por qué te sorprendes? ¿Es extraño? Preguntó Hattori Eiji a Uesugi Shuichi, quien tenía una expresión de sorpresa y cierta confusión. Dado que el entorno familiar en Japón influye en los hijos desde una edad temprana, la percepción de Hattori Eiji no es inusual. Está dentro del rango normal. Esto explica por qué la gente suele decir que Japón tiene una marcada división de clases. El hijo de un policía es policía, el hijo de un político es político. Detrás de esta afirmación se encuentra la influencia clave de la crianza diaria, junto con factores como la transmisión de recursos de los padres y los valores hereditarios tradicionales. Por eso, a Hattori Eiji le pareció algo inusual la expresión de Uesugi Shuichi. Lo siento, estaba exagerando, Uesugi Shuichi se dio cuenta inmediatamente de que había malinterpretado. El pensamiento de Hattori Eiji era, en efecto, bastante normal. Aunque Kudo Shinichi se convirtiera más tarde en novelista de misterio, su elección actual también era normal. Al fin y al cabo, las novelas necesitan material e inspiración, así que la incursión de Kudo Shinichi en la profesión de detective es totalmente comprensible. ¿Acaso no viste a Akuba Saguru convertirse en detective? ¿Acaso el viejo Akuba no conocía los riesgos pero nunca se opuso? Por lo tanto, es realmente anormal que él mismo no se diera cuenta de esta normalidad. Entonces, Suzuki, ¿qué quieres exactamente a cambio de aceptar mi desafío? Preguntó Hattori Eiji de nuevo. Lo siento, Hattori, pero no aceptaré bajo ninguna circunstancia, porque no lo necesito. Después de todo, no soy detective. Y, francamente, no creo que tu capacidad de razonamiento pueda superar a la de los 3 detectives de Tokio de tu edad. En cuanto a estos 3, son Shinichi Kudo, a quien ya has visitado. Akuba Saguru, hijo del superintendente Akuba del Departamento de Policía Metropolitana. Y Nanatsuki Koshimizu de la agencia de detectives Mouri, que está al lado. Aunque los 2 últimos aún no son famosos, su capacidad de razonamiento es bastante buena. Uesugi Shuichi se detuvo ahí, sin decir el resultado directamente, pero el significado era claro. Ni siquiera puedes vencer a Shinichi Kudo con certeza, así que ¿qué te hace pensar que puedes desafiarme a mí, que puedo aplastarlo? Te lo demostraré. Hattori Eiji se levantó de inmediato y dijo. Pero no necesito que me demuestres nada. Uesugi Shuichi se quedó un poco sin palabras. Aunque eso era lo que quería decir, independientemente de si Hattori Eiji podía vencer a las 3 personas que mencionó, no tenía intención de aceptar el desafío de Hattori Eiji. Hattori Eiji se enfureció inmediatamente al oír esto, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Uesugi Shuichi lo interrumpió. ¿Puedo negarme? ¿Acaso está mal? Después de todo, no soy Kudo de Kanto. Uesugi Shuichi siguió enfatizando. Esto dejó a Hattori Eiji sin palabras, ya que no podía obligar a Uesugi Shuichi a aceptar su desafío. Bien, ya que me lo recordaste, te daré una pista. Uesugi Shuichi cambió entonces de tema. ¿Qué pista? Hattori Eiji presionó inmediatamente. Puedes revisar los casos que he resuelto. Si encuentras los puntos en común, sabrás cómo hacerme actuar. Una vez que entiendas esto, y te encuentres con un caso que esté dispuesto a manejar, no habrá necesidad de un desafío. Solo preséntate en la escena del crimen, y no me importará jugar un juego contigo.
dijo Uesugi Shuichi con calma. Puntos en común, los encontraré. Hattori Eiji terminó de hablar e intentó irse. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Uesugi Shuichi lo llamó. Hattori, Onomi ya trajo el té y los bocadillos. Permíteme al menos mostrar algo de hospitalidad, y estoy seguro de que la señora Toyama y Ran se harán amigas si charlan un poco más. Eiji, juega un poco más. Yo también quiero charlar un poco más con la señora Mori, dijo Toyama Kazuha de inmediato. Si no te importa, llámame Ran, dijo Mori Ran en el momento oportuno. Ran, tú también puedes llamarme Kazuha, dijo Toyama Kazuha de inmediato, tomando la mano de Mori Ran. De acuerdo, Kazuha. Mori Ran asintió al instante. Tenía una buena impresión de Toyama Kazuha y siempre había sentido que era muy parecida a ella. Después de todo, ambas tenían un amigo de la infancia muy interesado en casos de asesinato, y Hattori Eiji, aparte de sus defectos, se parecía mucho a Kudo Shinichi. Aunque no se arrepentía de haber elegido a Uesugi Shuichi y no sentía nada por Kudo Shinichi, aún esperaba que Toyama Kazuha y Hattori Eiji pudieran estar juntos, como una forma de compensar un arrepentimiento en su corazón. Después de todo, ni ella ni su prima, Nakamori Aoko, estaban destinadas a estar con sus amores de la infancia. Kazuha, no te importa que te llame así, ¿verdad? Preguntó Uesugi Shuichi a Toyama Kazuha. Hermano Suzuki, no me importa, Toyama Kazuha negó con la cabeza. Me alegro. Ran tiene que ir a trabajar más tarde, así que no podrá quedarse mucho tiempo. Quería avisarte con antelación. Si no te importa, puedes venir con Ran a la oficina de mi suegra. Mi suegra se presenta a las elecciones parlamentarias de este año, y su distrito electoral está en Shibuya, así que su oficina está cerca de la estación de Shibuya. Puedes considerarlo una oportunidad para ampliar tus horizontes. En fin, supuse que no te interesan los casos que resolví antes, así que deja que Hattori use sus contactos en la policía metropolitana para obtener la información él mismo. Después de que tú y Ran visiten la oficina, también pueden explorar Shibuya, que está cerca. No se apresuren a irse por la noche. Cualquiera que sea el motivo por el que Hattori me contactó, los considero mis invitados, así que permítanme entretenerlos. ¿Tienes algún alojamiento reservado en Tokio?, preguntó Uesugi Shuichi, mirando a Toyama Kazuha. No, la verdad es que no, Toyama Kazuha negó con la cabeza. En realidad, el principal motivo de Hattori Eiji para venir a Tokio durante las vacaciones de verano era encontrarse con su igual, Kanto Kudo. Este viaje fue impulsivo, así que no había planes detallados. No había decidido cuántos días estaría en Tokio ni dónde se alojaría. Por supuesto, como hijo del superintendente de la jefatura de policía de la prefectura de Osaka e hija del superintendente general, el alojamiento no era un problema incluso sin reservas previas. ¿Qué te parece si nos vamos a uno de los hoteles de la familia Suzuki esta noche? Tendré 2 suites de lujo preparadas. Es un viaje poco común a Tokio, y además son vacaciones de verano. Has hecho algunos amigos nuevos, así que ¿por qué no te quedas unos días antes de volver a casa?, sugirió inmediatamente Uesugi Shuichi. Toyama Kazuha no estuvo de acuerdo de inmediato, sino que miró a Hattori Eiji. Para ser honesta, estaba bastante tentada. Después de todo, Tokio es la ciudad más grande de Japón, y como era una oportunidad única, definitivamente quería quedarse unos días más antes de volver a casa. Kazuha, antes de mayo de este año, Ran era como tú, siempre poniendo a Kudo Shinichi primero y complaciéndolo en todo. Pero eso no está bien. De vez en cuando, deberías mostrar un poco de temperamento y dejar que Hattori te complazca un poco. Puedes pedirle a Ran un consejo específico. Sin duda, ella puede darte algunas sugerencias adecuadas, dijo Uesugi Shuichi antes de que Hattori Eiji pudiera hablar. Tras escuchar las palabras de Uesugi Shuichi, Toyama Kazuha pareció pensativo, pero aún así no estuvo de acuerdo. A Uesugi Shuichi no le importaba, pues era una costumbre arraigada que no se podía cambiar de la noche a la mañana. En cuanto a si lograría conquistar a Toyama Kazuha, tampoco le importaba. Después de todo, no tenía malas intenciones de separar a la pareja. Simplemente quería molestar un poco a Hattori Eiji.